Mis queridos hijos e hijas, hoy, martes de la 22ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo intimó: cierra la boca y sal de él. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban, estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticia de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra reconocer. El evangelista San Lucas nos presenta que el trayecto que Jesús realiza desde Nazaret hasta Cafarnaúm lo hace enseñando a sus discípulos, pero también va realizando la obra de curar a los enfermos. Las dos anteriores actitudes de Cristo son las que le dan una auténtica autoridad. Jesús es una palabra eficaz, realiza lo que significa. Los gestos de Jesús son terapéuticos, llevan consuelo y vida a todos los que la necesitan. El Evangelio muestra el comienzo del ministerio público de Cristo. Jesús quiere ser escuchado y acogido por el hombre, por cada hombre, por todo el hombre. Por eso habla a su corazón y al mismo tiempo cura su cuerpo. El demonio reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, por eso expresa: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Finalmente, las personas están llamadas a reconocer en el actuar de Jesús la autoridad de Dios sobre el poder del mal. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿se me facilita reconocer en Jesús la presencia de Dios? Vivimos en un mundo que reconoce en los avances de la técnica, la ciencia, la industria, la medicina, las artes, la política, la economía, un progreso en el desarrollo integral de la persona, pero que no pasa lo mismo en el campo de la fe. ¿Cómo cuesta reconocer en Jesús la presencia de Dios que actúa en el curso de la historia en favor de la persona humana? ¿Cuántos estados manejan la preocupación de reconocer el valor de la razón, haciendo que ésta sea quien oriente el destino de las relaciones humanas? En cuanto a reconocer el valor de la fe como algo que necesita la persona, no se le da tanta prioridad, ya que según la forma en que conciben los estados, la fe es como algo que no trae ganancia. Cuando una sociedad no reconoce en la persona de Jesús la presencia de Dios, corre el riesgo de encerrarse en la cárcel de la soberbia y del orgullo, que terminan destruyendo la capacidad de amar al prójimo. La opción cristiana nos invita a reconocer en las enseñanzas
y curaciones de Jesús una autoridad no basada en el grito, sino basada en la compasión sobre la persona. Reflexionemos. ¿Se me facilita reconocer la autoridad de Jesús en su obrar? ¿En qué momento de mi vida no he podido reconocer la presencia de Dios? ¿Qué necesito cambiar de mi vida para seguir a Jesús? Nuestra vida espiritual, cuando reconoce la autoridad de Jesús por su enseñanza y su actuar, se abre de forma bella a la misericordia y a la bondad de Dios. Ser seguidor de Cristo es saber que sus actitudes han de ser las nuestras. Nos expresa San Francisco de Sales. Puesto que el corazón de nuestro Salvador no tiene otras leyes que la dulzura, humildad y caridad, nosotros actuaremos siempre conducidos por este suave yugo. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa reconoce que la presencia de Jesús es necesaria en el matrimonio? ¿Mis padres reconocen la autoridad de Jesús? ¿Qué hijo no quiere reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cuál de mis hijos reconoce el obrar de Jesús como el obrar de Dios? Mis hermanos, ¿se les facilita reconocer el obrar salvador de Jesús? ¿Qué familiar se ha alejado de Jesús? En mi sitio de trabajo, ¿qué puesto ocupa Jesús en mi sitio de labores? ¿Qué compañero no reconoce a Jesús como la presencia de Dios entre nosotros? En una comunidad parroquial, ¿reconozco en la celebración de los sacramentos la presencia de Cristo? ¿Reconozco en la autoridad del sacerdote la autoridad de Cristo? Mis queridos hijos e hijas, nuestro seguimiento de Cristo tiene credibilidad cuando hacemos de sus palabras y de su obrar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Reconocer a Jesús como Dios es un trabajo de todos los días. Nos expresa San Francisco de Asís. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Somos cristianos, y una característica del cristianismo es saber que todo el obrar de Jesús se encamina a buscar nuestra salvación. De ahí la necesidad de reconocerlo como Salvador. Finalmente, nos expresa San Policarpo: por tanto, perseveren en su conducta y sigan el ejemplo del Señor, sin odiar a nadie y ayudándose mutuamente con la bondad del Señor. Palabra del día: reconocer. Pregunta: ¿se me facilita reconocer en Jesús la presencia de Dios? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor Jesús, tus planes son inescrutables. Tomaste a un asesino como Pablo para difundir tu nombre. Elegiste a un pecador como Pedro para hacerle jefe de tu iglesia. Recurriste a una adúltera para manifestar tu misericordia. Oh Señor, tus caminos son misteriosos. Asumes la debilidad de un niño para destruir a los poderosos. Pones la otra mejilla a quien te golpea y perdonas a quien te ofende. Mueres para dar a todos la vida y la salvación. Oh Señor, eres justamente incomprensible. Sin embargo, a la luz del Espíritu Santo
también yo puedo reconocerte en medio de mis muchas vicisitudes. Que tu presencia, Señor, me llene para poder decir: todo es gracia. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada, y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios.